Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Academia por la invitación, a todos ustedes por la asistencia. Hemos estado escuchando durante todo el momento que hemos estado aquí, cuál es la problemática del envejecimiento articular en un paciente anciano. Una parte es la traumatología, como bien nos ha explicado el doctor Leonel Nieto, pero otra parte es la degeneración de la articulación de la cadera. En los últimos años en nuestro hospital, en el servicio de ortopedia, se ha aumentado increíblemente la demanda de pacientes que quieren atención médica ortopédica. Y sobre todo la demanda de pacientes que cada vez son mayor en cuanto a edad, pacientes adultos. Se ha incrementado el número de consultas por consultorio y por médicos. Esta es una articulación que todos conocemos, una articulación de la cadera. Ese es el hueso joven. Sabemos que con el tiempo este hueso, por evoluciones y por edad, poco a poco irá perdiendo sus características físicas y con el tiempo ocurrirá esto, una fractura. El doctor Nieto nos ha explicado perfectamente bien qué sucede con una fractura y las consecuencias, no solamente biológicas, sino económicas, no solo para el paciente, sino para el entorno familiar, el entorno social e inclusive la institución y el país entero. Pero también la articulación de la cadera tiene otros elementos, el cartílago, las sinoviales, etc. Y estos a la larga también van a ir envejeciendo. Y viene el otro lado de la rama, la degeneración articular, las artrosis. Y estas artrosis se van a deber precisamente a un proceso natural de envejecimiento de esta articulación. Entonces nos enfrentamos a dos problemas en un mismo tipo de paciente, que con el advenimiento de la edad seguramente ocasionará mayores consecuencias en la medicina mexicana y en la medicina mundial. Entonces, una articulación y un hueso joven, siempre por un proceso biológico natural, va a tener una evolución que nos va a llevar a una degeneración articular, la tan conocida enfermedad articular degenerativa. Un padecimiento que engloba a su vez otro tipo de padecimientos y en general es una causa muy importante de atención y solicitación médica, tan importante quizá como lo es la diabetes en nuestro país, que en mi opinión creo que también debería existir una clínica para un paciente con articulación degenerativa como existe la clínica para el paciente diabético. Pero no solamente ocurre esto, sino que puede haber otros factores asociados, por ejemplo, el estrés mecánico de un paciente natural con sobrepeso, movilidad excesiva, etc., que esta enfermedad degenerativa articular lo va a personalizar y va a convertirlo en una coxartrosis, situación que va a requerir un mayor tratamiento por parte de nosotros y mayor especialidad en el manejo de este tipo de pacientes. Pero también nos sucede otra situación. Hay factores completamente externos, no biológicos y quizá controlables para nosotros, que es donde nosotros como médicos deberíamos actuar. Estos factores externos en una evolución natural de esta cadera a la larga van a condicionar otro tipo de coxartrosis, pero ya de origen secundario. Como ustedes podrán ver, hay infinidad de patologías que pueden condicionar una artrosis secundaria y creo que es menester atender estos padecimientos en su inicio. De tal suerte que precisamente por este proceso natural de envejecimiento y factores adicionales, los diagnósticos que más tenemos en nuestro hospital son precisamente estos: procesos degenerativos, alteraciones congénitas, procesos donde hay muerte celular de la cabeza, de la articulación en la cabeza femoral, secuelas de algunas fracturas y en fin, un montón de otros padecimientos que pueden alterar lo que es la anatomía de la articulación de la cadera y degenerar en una artrosis. Factores predisponentes. Sin lugar a dudas, este es uno de los factores más importantes: la obesidad, las alteraciones congénitas que en nuestro país son altas. Alguna vez ya hemos comentado de la incidencia de luxación congénita de cadera o la displasia de cadera, es bastante alta en nuestro país. Problemas reumáticos como la artritis reumática, espondilitis anquilosante y sobre todo el alcoholismo, con un alto grado de necrosis femoral en nuestros pacientes. Pero sin lugar a dudas la causa principal es esta: sobrecarga articular. Estamos considerados como uno de los países con gente con más peso a nivel mundial, entonces debemos tener acciones de prevención precisamente en este factor secundario que es perfectamente controlable. Hay infinidad de tratamientos que se pueden ofrecer a nuestros pacientes con una degeneración articular. Desde tratamientos tan simples y sencillos como era la osteotomía en un tiempo, hasta procedimientos más complejos como es el reemplazo protésico total de una cadera, que involucra una serie de implantes y alta tecnología en el desarrollo de implantes precisamente para una cadera.
¿Cuál es la filosofía de una osteotomía de una cadera? Precisamente alterar y corregir esta cadera deformada, quizá por un proceso congénito o un proceso al nacimiento, reorientar nuevamente las situaciones a los factores de carga que sufría esta articulación y sobre todo disminuir la carga en esta articulación insuficiente. Recordemos que tiene encima o además un efecto alterno secundario que es el sobrepeso. Existen varios tipos de osteotomías. En nuestra institución se han realizado todos los tipos de osteotomías que hay. Está la osteotomía femoral, la osteotomía sobre el hueso acetabular, la parte más superior, e inclusive una combinación de ambos. Hay distintos tipos de osteotomías, inclusive de acuerdo al tipo de osteotomía que se le va a hacer. Puede ser en un plano, en dos planos, o una combinación de todos y hacer una osteotomía de tipo triplanar. De cualquier suerte o de cualquier forma, las osteotomías, cuando es con el afán de corregir una cadera, simplemente están dirigidos a disminuir las superficies de cargas. No son muy sencillas las técnicas de osteotomía, se necesita un entrenamiento muy alto para hacer una serie de osteotomías, de tal suerte que al paciente se le pueda corregir de alguna manera esta alteración que tenga, pero no siempre se va a determinar el fin final que es la artrosis. Todas las osteotomías igual van a terminar en artrosis. Lo único que estamos condicionando con esto es que tenga una mayor duración y sobre todo promover un acetablo o una cadera lo más normal posible, como se ve en la imagen esta evolución, donde la cadera se hizo un poco más normal y nos permite un tratamiento secundario que sería una prótesis en nuestro caso. La segunda cirugía más importante, y yo creo que la más numerosa efectuada en el país en relación a una coxartrosis, es precisamente la artroplastía total. En nuestro hospital se han incrementado el número de cirugías protésicas, a tal suerte que son alrededor de 1.018 procedimientos quirúrgicos por año que se realizan en nuestra institución. Con todos los sistemas de fijación que existen, las prótesis cementadas, las prótesis que usan parte de cemento y parte sin cementar, hasta las prótesis modernas que son prótesis totalmente no cementadas. Aquí muestro un esquema de las preferencias de nuestro hospital, donde claramente el uso del cemento ha ido decayendo cada vez más. Un tiempo utilizábamos mucho los implantes que llevaban parte de cemento y parte no cementada, y notoriamente se ve el incremento de las prótesis no cementadas. Nosotros estamos a la par de la tendencia mundial en este tipo de prótesis y competimos perfectamente bien en criterio y opinión sobre el manejo de prótesis. El hospital no ha aparecido en forma espontánea. Ha tenido que pasar por muchos procesos en todo el tiempo que tiene de existencia nuestro hospital. Se han aplicado todas las técnicas, se han insistido en preparación del médico, se ha asistido a cursos de especialidad. Han venido con nosotros especialistas en cirugía de cadera de otros lugares, líderes de opinión en otros países. Se aplicaron las técnicas o los nuevos implantes que ocurrieron, aunque con el tiempo quizá no fueron suficientes o no funcionaron. Se pregonó, y puedo decir con mucho orgullo, que nuestro hospital es el pionero y defensor de este sistema que se llama el sistema de autobloqueo y el sistema del tronio, que es el famoso Eurotaper, que hoy por hoy todos los sistemas protésicos del mundo manejan este sistema de Eurotaper o pretenden manejar este sistema de Eurotaper, y en México, en nuestro hospital, nosotros lo hemos usado desde hace mucho tiempo. Recurrimos a una infinidad de elementos para solucionar estos problemas, desde acetablos que son completamente insuficientes, acetablos destruidos, acetablos con secuela de alguna fractura o secuela de algún tratamiento que requieren implementos especiales para su reconstrucción. También con el tiempo aprendimos que hay una técnica en la que se evita la colocación de un elemento que en su tiempo se pensó que era el enemigo, el cemento óseo, con el principio del encaje a presión de los implantes, de tal suerte que estos implantes, una vez encajados a presión, con el material perfectamente adecuado por el desarrollo de la implantología, permiten el crecimiento de huesos sobre este implante y nos garantiza una mejor duración que con un elemento perecedero como es el cemento. Avanzamos muchísimo en la preparación y el encementado de las prótesis. Todos conocemos, todos los que especialmente los que somos ortopedistas, el gran problema que representa la durabilidad de un implante, sobre todo su fijación y durabilidad a largo plazo. Aprendimos que sí se puede aplicar la técnica moderna de cementación, conocida por en todas partes del mundo, y el estándar de oro en la prótesis cementada. Entendimos también
que los aflojamientos protésicos no se deben precisamente a una alteración de este elemento que es el cemento, sino al debris que está ocasionando el desgaste que tiene un par duro sobre otro par blando, en este caso el polietileno. De tal suerte que en la actualidad existen los famosos pares duros, metal sobre metal, cerámica cerámica, y nosotros los conocemos perfectamente, pero de acuerdo a nuestra experiencia, escogimos un par que es entre el par duro y el par blando, con resultados hasta ahora, y estoy seguro que es correcta mi apreciación, con los mejores resultados clínicos reportados hasta ahora. Conocimos lo que son los aflojamientos protésicos. Nos enfrentamos a problemas grandes de reconstrucción y reparación de aquello que en un principio era la salvación de nuestro paciente, la artroplastía total de cadera. En fin, ¿y qué aportamos como institución nosotros a nuestro país, a nuestra misma institución? Primero, atención de gran calidad para nuestros pacientes y derechohabientes. Aportamos infinidad de médicos jóvenes con gran preparación precisamente en la especialidad de cirugía de cadera y sobre todo en ortopedia en general. Hicimos grandes avances científicos, estuvimos a la par de los desarrollos a nivel mundial y sobre todo participamos en un diseño de un sistema protésico actualmente en boga por una empresa alemana y fabricada a nivel mundial. ¿Y cuál es el pensamiento para haber desarrollado esto? ¿A qué nos enfrentamos nosotros? Esto que ven acá son plantillas de distintos sistemas protésicos que existen. En México hay poco más de 30 sistemas protésicos. Cada plantilla es para planear una cirugía. Si ustedes se fijan, estas son plantillas tomadas al azar. Todas son completamente diferentes, con ángulos totalmente diferentes. Por supuesto, están diseñados en base a cada grupo poblacional de acuerdo al nivel o el lugar donde se desarrolló el sistema protésico. Por tanto, existen muchos tipos de prótesis. Entonces la curiosidad vino, ¿por qué no hacemos este mismo tipo de estudio en nuestra población y vemos cómo están nuestras caderas en nuestra población y sobre todo en la parte no precisamente mexicana, sino centroamericana y algunos países más? Y aquí tenemos los resultados. Los resultados, por estudios de libros, sabemos que, por ejemplo, este famoso ángulo cérvico diaficiario, aprendimos que es alrededor de 135 grados, y este es el promedio de resultados en nuestra población. El efecto Foss, que es la altura que pasa de la línea de la cabeza hacia el trocánter, hacia el centro de rotación de la cabeza femoral, es negativo, siendo que en la literatura se reporta neutro o completamente positivo. El endostio, la parte tubular del fémur, en nuestro país es precisamente así, tubular, siendo que en la literatura se reporta más abierta e inclusive en copa de champán. La distancia que existe entre el centro de rotación y el eje del fémur, esta distancia, que en terminología anglosajona se llama offset, en la población, en la literatura universal está arriba de 40 grados y en nuestra población es simplemente de 38 grados. Por eso se desarrolló un sistema protésico que llenara estas expectativas. Es un desarrollo totalmente diseñado para adaptabilidad al tipo de hueso mexicano, por eso lo llamamos un sistema lógico de artroplastía, cuyo desarrollo empezó desde 1987 y patrocinado por una empresa alemana y se fabrica actualmente esta prótesis con más de 17.000 implantes colocados en el mundo. Aquí algunos ejemplos de estas prótesis que lo usamos nosotros en nuestro hospital. ¿Cuál es la filosofía del servicio? A tener un servicio de especialidad para atención ortopédica de nuestros pacientes. Tener el mayor conocimiento sobre reemplazos articulares. Ofrecer alta calidad médica y asistencial y un criterio uniforme para tratamiento de nuestros pacientes. Y la visión, realizar mejor investigación, seguir siendo un centro de formación de alta calidad para jóvenes que están en desarrollo de cirugía articular y continuar siendo líder en el mundo de las artroplastías de cirugía de cadera. Seguimos siendo el Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez, el Hospital de Cadera, el servicio de cadera, el servicio que más prótesis, el hospital que más prótesis pone en nuestro país. Como verán, son muchos los avances que hemos alcanzado en el servicio de ortopedia de cadera del Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez, pero tenemos expectativas. Sabemos que vamos a requerir más demanda de atención de pacientes que cada vez son más crecientes, tenemos que atender muchos más pacientes jóvenes, aumentan más los casos de aflojamientos protésicos, entonces tenemos que estar muy entrenados para esto y debemos tener más amplios conocimientos y aplicaciones de todos ellos para beneficio de nuestra población. En fin, no he querido poner cifras y números porque son verdaderamente altas
Mi idea y la idea de nuestro hospital es que la población, ustedes como colegas, conozcan cómo es un servicio de ortopedia y cuál es el servicio de cadera en nuestro Hospital de Ortopedia Victoria Fuente Narváez. Muchísimas gracias.